Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de continuar, no olviden suscribirse y compartirlo. Muchas gracias. Lo que empezó como un simple comentario tras la emisión de un capítulo terminó convirtiéndose en un torbellino de rumores que envolvió a Gökberk YLDRM y Cemre Arda. Según versiones que corrieron como pólvora por los pasillos del set, la escena de beso que se vio en el episodio final no solo encendió la pantalla, también habría encendido el carácter de Gökberk. Dicen que al apagarse las cámaras, él se mostró molesto con amigos cercanos, más de lo que cualquiera esperaba, y que dejó claro que la forma en que se rodó aquella secuencia lo dejó incómodo. Ninguno de los dos ha hecho una declaración oficial, pero lo que supuestamente se filtró desde el detrás de cámaras despertó aún más curiosidad. La acusación principal señala que el enojo de Gökberk no se limitó a lo que leía en las redes. Habría comentado en privado que nadie le explicó con precisión cómo sería la intensidad del momento y que la duración del beso, junto con ciertos planos muy cerrados, lo tomó por sorpresa. Quienes estuvieron cerca afirman que él no se quejó de actuar, sino de no haber tenido claro el enfoque final. Dijo que si se lo hubieran detallado, se habría preparado de otro modo para proteger su tranquilidad y su límite emocional. Cemre, por su parte, se mantuvo firme y serena ante el torbellino. Desde el primer día, dicen, defendió que todo se hizo tal cual marcaba el guión y con el equipo presente, con profesionalismo absoluto. Aseguran sus compañeros que ella repite siempre: el trabajo es trabajo, la vida privada es otra cosa y no deben mezclarse. En el set, cuentan, su postura fue clara, cumplió con la escena como exige su oficio, cuidando cada gesto, cada réplica, cada mirada, sin intención de herir a nadie. Es parte de actuar, habría dicho en voz baja a quienes quisieron consolarla cuando las habladurías comenzaron a crecer. Lo que encendió más las columnas de chismes fue la pregunta inevitable: ¿hubo fractura entre ellos? Algunos señalan que atravesaron una fase de tensión, con llamadas telefónicas tensas, silencios demasiado largos y mensajes respondidos a destiempo. Otros, en cambio, sostienen que todo se magnificó y que, aunque hubo un cruce de emociones, ambos intentaron bajar el tono. Las redes, como siempre, hicieron lo suyo. Comentarios a favor y en contra los pusieron a ambos en tendencia, y el eco de cada especulación amplificó el ruido alrededor de su relación, justo cuando lo que hacía falta era calma. Otro dato que se filtró con rapidez fue que la incomodidad no se quedó en su círculo íntimo, alcanzó al equipo técnico. Se dijo que durante varios días Gökberk estuvo silencioso, distante, sin su buen humor habitual, evitando cualquier pregunta que rozara el tema. Alguien del staff afirmó que si el asunto salía en conversación, él lo cortaba con un cambio de tema inmediato. Ese mismo hermetismo fue interpretado por algunos como un mensaje, por otros como una simple necesidad de respirar. Con el retraído, los ojos se concentraron en Cemre, a quien describen disciplinada y puntual, cumpliendo con el plan de rodaje casi como si nada pasara, y sin embargo, cansada de tener que justificar lo evidente. Que una escena es una escena, y el resto es ruido externo. Entre fanáticos, la discusión se polarizó. Hubo quienes vieron en la reacción de Gökberk algo profundamente humano, la respuesta de alguien que se sintió expuesto sin estar listo. Y hubo quienes apoyaron a Cemre, recordando que la actuación no puede reducirse a censurar besos o abrazos cuando la historia los necesita. Los defensores del guión dijeron que el romance del final era imprescindible, que se grabó tal cual se planeó desde el inicio de la temporada, y que todo lo demás es puro incendio de redes. En contraste, los más suspicaces insistieron en que el malestar de él revelaba un límite que no estaba negociado. Lo más delicado llegó con la versión de un posible punto de quiebre. Algunos apostaron a que esta tensión marcaría un antes y un después en su relación, poniéndolos frente a una decisión: o fortalecerse o separarse. Otros, más optimistas, creyeron que lo ocurrido era una prueba, un bache en el que dos personas que se quieren aprenden a escucharse. En medio de toda esa marea, sus amigos cercanos contaron que, lejos del grito o el reproche, ambos optaron por guardar silencio frente a la prensa. Callar, en esta ocasión, parecía la única manera de evitar que una chispa se transformara en incendio. Pasaron los días y, en lugar de apagarse, las historias se multiplicaron. Hubo quien aseguró haberlos visto discutir fuera del set, y quien juró que todo era exageración.
En paralelo se notó el repliegue de Goldberg, bajó su actividad en redes, no se dejó fotografiar en los lugares habituales y prefirió entrar y salir de los estudios sin mirar a los paparazzi. Ese repliegue fue interpretado por unos como protesta, por otros como una señal de que necesitaba tiempo. La tensión sigue en el aire, se leía en los comentarios, mientras los fans empezaban a dividirse en bandos. A cada hora que pasaba sin una palabra oficial, la imaginación seguía trabajando. Sembre continuó con su agenda a ritmo completo. Ensayos, llamados de producción, maquillaje, vestuario, repeticiones en sala, y otra vez al set. Quienes trabajan a su lado dicen que detrás de esa disciplina, a veces se le escapaba un suspiro. En conversaciones privadas, habría confesado estar agotada de que todo se reduzca a un beso, de que tantas carreras femeninas se malinterpreten por escenas que forman parte del oficio. El tema de la doble vara en la crítica a las actrices apareció una y otra vez en sus charlas con amigas. Estoy cansada de tener que explicarlo todo, habría dicho. Pero públicamente silencio total. Profesional hasta el último gesto. Lo que todos querían saber era el estado de la relación. Varias fuentes coinciden en que en medio de la tormenta, se sentaron a hablar largo y tendido. Hubo momentos intensos, aseguran, con verdades difíciles de decir, y también con pausas para calibrar las palabras. Nadie habló de ruptura durante ese encuentro. Al contrario, el objetivo, dicen, fue poner sobre la mesa lo que dolía y lo que podía corregirse. Él confesó que lo había descolocado la forma en que se rodó la escena y la percepción pública que vino después. Ella expresó que no quiere cargar con culpas por cumplir con su trabajo, ni ver su profesionalismo reducido a un motivo de pelea. Salieron de esa charla con un pacto, más claridad, menos suposiciones, más cuidado al proteger lo que comparten. Cerca de la producción, otra versión tomó fuerza. El equipo insistió en que el beso estaba pautado desde el primer borrador del guión, que no hubo cambios de último minuto ni giros sorpresa en el set. Para quienes trabajaron esa jornada, la escena se grabó como se había explicado en la lectura de mesa. Ese testimonio reforzó la idea de que la crisis nació, más que de un hecho concreto, de la emoción con la que cada uno lo vivió. Lo inevitable entonces fue preguntarse si realmente se trataba solo de un beso, o si había sombras anteriores que encontraron en ese momento la excusa perfecta para salir a la luz. La espera de una declaración oficial se volvió un espectáculo en sí mismo. Cada publicación vieja que resurgía, cada historia efímera que no aparecía, cada foto que no se tomaba, engordaba la intriga. Mientras tanto seguían circulando detalles en voz baja, que Goldberg había intentado mostrarse profesional al día siguiente, pero que en su vida privada estaba inquieto, que repitió ante amigos que la escena se extendió más de lo que él imaginó, que hubo primeros planos sostenidos que le parecieron innecesarios. No habló de culpas, hablan de límites. Tampoco señaló a nadie en concreto, más bien, reconoció que no supo cómo poner en palabras lo que le estaba pasando. Sembre eligió caminar sobre una línea muy fina, mantenerse impecable en su oficio sin alimentar la hoguera. Detrás de cámaras, cuentan, pidió que no se usara su vida como arma para promocionar capítulos. El trabajo habla por sí solo, dijo, según quienes la escucharon. En el set cuidó su distancia, ni frialdad ni exceso de confianza, solo lo justo. Una compañera afirmó que la escuchó desahogarse, que le pesa que todo lo que hace, desde estudiar un personaje hasta construir cada escena con detalle, quede reducido a la discusión sobre un beso, como si esa fuera la única medida de su entrega. Conforme el tema ganaba espacio en titulares, llegaron interpretaciones para todos los gustos. Hubo quien apeló a la psicología barata y quien se atrevió a dar por rota la relación, sin pruebas. Sin embargo, lo que surgía con más fuerza entre los que realmente los conocen es que ambos tienen temperamentos distintos. El reservado necesita procesar y luego hablar. Ella, metódica, cree que lo mejor es resolverlo cuanto antes. Si en algo coincidieron, dicen, fue en blindar lo íntimo, cero declaraciones, nada de respuestas impulsivas ni entrevistas en caliente. No dar material para que el conflicto se haga espectáculo. Desde el equipo creativo insistieron en un punto. La historia pedía un cierre romántico, y así se hizo. No hubo improvisación, dijeron. Algunos incluso añadieron que la escena se filmó con el máximo cuidado, con menos gente en el set y comunicación constante. Aún así, la discusión se mantuvo viva, porque el debate ya no estaba solo en lo que ocurrió,
sino en lo que cada uno sintió. Y ahí nadie puede dictar sentencia. Los que los quieren cerca creen que el encuentro cara a cara fue decisivo. No lo resolvió todo, pero puso una base para seguir. El paso del tiempo empezó a hacer su trabajo. Con cada jornada cumplida sin nuevas fugas de información, el tema pareció bajar un tono. Él comenzó a recuperar su rutina con discreción, ella siguió entregándose a su papel con exactitud. En las redes algunos mensajes pedían paz para ambos, déjenlos respirar, no todo se resuelve en público, esto también pasará. Aún así, el interrogante flotaba. ¿Es este episodio el comienzo de una crisis mayor o solo un malentendido amplificado hasta el cansancio? La respuesta por ahora sigue guardada bajo llave. Y mientras el ruido no se apaga del todo, un último detalle volvió a encender la curiosidad. Alguien cercano a Goldberg aseguró que lo escuchó decir que lo que más le golpeó no fue el guión ni el rodaje, sino ver la discusión convertida en espectáculo. Le pesó que se hablara de su relación como si fuera un argumento más de la serie. Ese comentario explicó para muchos su silencio. Prefirió ausentarse antes que alimentar el show. Puertas adentro habría prometido aprender a marcar sus límites con claridad y a no dejar que el bullicio de afuera invada lo que construye con cembre. Al final del día, quedan los gestos. Ella trabajando sin pausa y eligiendo callar antes que encender la polémica. Él inusualmente distante al principio, volviendo de a poco a su centro. Ambos, según quienes los ven de cerca, dispuestos a hablarse con honestidad. Lo que pase a partir de ahora dirá más que cualquier rumor. Y tal vez ahí esté la lección de este episodio, en entender que bajo la luz de los reflectores también laten personas reales, con inseguridades, con orgullo, con amor y con miedo. Así cerramos por hoy. Si les gustó el vídeo, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y compártanlo. Hasta la próxima, y que el ruido de afuera no tape lo que realmente importa.